Hola, queridos escuchas de Yo Somos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Han pasado más de 3 meses desde el último podcast y estamos acá retomando en una nueva racha que la verdad es que me tiene muy emocionado y decirles que estoy viajando por el país con el Teatro Cuántico, con el Taller de la Alegría, con una nueva conferencia que se llama Meditar para ser y estar mejor, que es una introducción a la meditación, que seguimos, por supuesto, con Más allá del yo, tanto por Zoom como presencial, lo cual la verdad es que me llena de felicidad y espero pronto poder estar con ustedes de manera presencial o de manera virtual porque bueno, Yo Somos está entrando a una espiral de muchísima actividad y ahora también vamos a retomar los podcasts que los teníamos bastante olvidados por cuestiones sobre todo de tiempo. Sin embargo, aquí estamos regresando y regresando además con los manteles largos porque tenemos ni más ni menos que a una querida amiga que nos está conectada desde Inglaterra, que nos está haciendo el favor de conectarse desde Inglaterra, nos está regalando su tiempo. Mari Carmen Clement, y déjenme leer antes de presentarla y pasarle la palabra un poco su reseña de las cosas maravillosas que ha hecho. Mari Carmen Clement es especialista en comunicación de riesgos y periodista de ciencia. Tiene más de una década de experiencia como periodista de ciencia en radio y televisión. Desde hace 6 años se dedica a mejorar la comprensión de riesgos de salud y ambiente, de riesgos en salud y ambiente. Ha capacitado a más de 5.000 periodistas, médicos y políticos en el tema. Durante 4 años fue parte del Winton Center de la Universidad de Cambridge y ha dado más de 30 conferencias magistrales en Europa y Latinoamérica. De carrera es médica veterinaria y maestra en ciencias por la UNAM y cuenta con una segunda maestría en comunicación de la ciencia por la Universidad de Sheffield, no sé si lo dije bien, en el Reino Unido. Es fundadora del podcast Pan Pan Susto, un podcast que cuenta historias reales de salud más allá del cuerpo. En 2023 recibió el Premio Nacional de Periodismo en México en la categoría de Periodismo Científico y Cultural. Y Pan para el Susto, su maravilloso podcast, es un podcast narrativo que cuenta historias reales de salud, mostrando lo que sucede durante la enfermedad más allá del cuerpo. Cada episodio se centra en un testimonio que vive con alguna condición física o mental. Pan para el Susto va más allá de los aspectos físicos y médicos de la enfermedad, muestra cómo la salud se ve afectada por el contexto social, cultural y geográfico, refleja las emociones y la complejidad humana ante la adversidad. Y bueno, la verdad es que es una verdadera maravilla este podcast de Pan para el Susto, este premiado podcast Pan para el Susto. Mari Carmen, muchas gracias, bienvenida. Me da un placer enorme volverte a ver, aunque sea a través de la cámara y del micrófono. Nos conocimos hace muchos años cuando fuiste tan amable de participar en un teatro cuántico y han pasado Sí, muchísimas cosas. Mari Carmen, bienvenida a Yo Somos. gracias David, gracias por la bienvenida y sí, el solo verte me trae muchos recuerdos de toda una etapa de mi vida. Nos conocimos haciendo teatro hace creo que como 15 años y qué gusto estar aquí en un momento, en una etapa nueva para los dos de nuestras vidas, donde ahora nos conectan los podcasts y creo que nos sigue conectando el amor por el teatro, el interés por la ciencia y muchos puntos en común. Gracias, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. No, pues muchas gracias. La verdad es que encontrar a alguien apasionada por el teatro, por el arte, por la ciencia, una divulgadora científica de tu nivel es algo maravilloso y hay que irla a buscar a Cambridge. Si Entonces, pues alguien qué me quiere venir a maravilla. buscar aquí, me alegraría la vida porque normalmente llevo una vida bastante, bastante antisocial, donde mi mayor socialización sucede en Zoom, como lo estamos haciendo ahorita. Ya, 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 claro, y el calorcito de México se presta a muchas otras cosas. Eh, tengo una sobrina que acaba de regresar también, está haciendo una maestría en Inglaterra y habla de cosas que aquí damos por hecho como el sol, que son tan, pero tan importantes. Oye, cuéntanos, ¿por qué Pan para el Susto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Con qué equipo trabajas? Cuéntanos un poquito qué hay detrás de este podcast maravilloso.
Pues te cuento, Pampa el Susto, bueno, Pampa el Susto lo creé hace alrededor de 4 años que surgió bueno, la idea original, ¿no? Te cuento un poquito de contexto de cómo fue que yo llegué a eso y la historia va combinando así como muchas situaciones en paralelo, ¿no? Por un lado, en ese momento yo estaba viviendo profesionalmente, digamos, un buen momento de mi carrera, ¿no? Trabajando en la Universidad de Cambridge, en un instituto en el que nunca me imaginé poder formar parte de él. Es el instituto más importante en comunicación de riesgos en el mundo. Y bueno, estaba muy feliz en ese aspecto profesional, pero yo sentía que me faltaba algo creativo en mi vida, ¿no? Como ya lo acabas de mencionar un poco, yo hice teatro desde pequeña y siempre tuve un aspecto creativo que era importante para mí. Y al tener este trabajo muy asociado con la comprensión de estadística, yo estaba muy feliz por un lado, pero me faltaba algo conectado a un aspecto más creativo de la vida, ¿no? Yo estaba sintiendo que pasaba como por una crisis de vocación o algo así. Bueno, el punto es que yo seguí con mi trabajo y parte de lo que yo tenía que hacer en este instituto es que yo tenía que entrevistar a pacientes que eran candidatos a trasplante de pulmón y de riñón. Yo trabajaba en 14 hospitales en el Reino Unido con pacientes candidatos a trasplante. Y entonces, parte de lo que yo tenía que hacer era comprender cómo eran sus experiencias recibiendo estadísticas y números en la sala de consulta. Un paciente cuando va a tener una cirugía de trasplante de pulmón tiene que comprender, por ejemplo, cuál es la probabilidad de seguir vivo después de la cirugía, 2 años después, 5 años después, 10 años después, etcétera, y con base en esa información decidir libremente si quiere o no someterse al trasplante. Entonces, yo empecé a tener conversaciones con decenas y decenas de pacientes y bueno, me pasaba que el objetivo de la entrevista era uno y yo me llevaba a algo mucho más interesante que el objetivo como tal, ¿no? Empecé a escuchar decenas de historias que por supuesto la mayoría de las veces me dejaban llorando, porque además hay que entender el contexto. Una persona que ya es candidata a un trasplante de pulmón está enfrentando lo que es sus últimos años de vida, aunque reciba el trasplante, ¿no? Y a veces estas conversaciones eran con jóvenes o con mujeres de 35 años. Entonces eran conversaciones emocionalmente muy difíciles. Y yo empecé a enriquecerme muchísimo de estas pláticas y darme cuenta todo lo que cambia en una vida cuando una persona es diagnosticada con una condición de salud. No se diga si esta condición de salud ya limita de una manera tan clara el tiempo que te queda de vida, ¿no? Me empecé a impresionar de escuchar historias donde esto moldea lo que las personas deciden hacer con su vida, lo que ya no quieren hacer con su vida. Por ponerte un par de ejemplos, una de estas chicas se llamaba Sara, ella tenía 29 años y estaba diagnosticada con una condición de salud que se llama fibrosis quística. Y entonces, bueno, es una condición genética que hace que hay una producción excesiva de moco, son sumamente predispuestos a infecciones bacterianas recurrentes, muy difíciles de curar, y estas personas viven como en burbujas totalmente aislados. Y ella, contra toda recomendación médica, digamos que desobedeciendo las órdenes del médico, ella decidió vivir con sus conejos, sabiendo que esto incluso podría reducir su esperanza de vida. Y bueno, ella tenía conejos, era lo que más sentido le daba a su vida, ya de por sí tan aislada. Y entonces, por ejemplo, yo ahí me empezaba a percatar de, claro, vivir más no es lo único que nos importa. Vivir más años no siempre es la máxima prioridad. También nos importa cómo quiero vivir, por quién quiero vivir y qué sentido tiene para mí la vida, ¿no? Y ella vivía con sus conejos y además decidió con toda claridad que no quería tener el trasplante de pulmón, aceptando con toda calma que eso significaba tener una esperanza de vida más corta de lo que de por sí ya era. Y luego, por otro lado, conocí a Ana, una mujer de 35 años, que ya estaba dispuesta a darlo todo por vivir 2 años más, por lograr extender su vida 2 años más, y ella sí quería el trasplante de pulmón. Y yo también cuestionaba como, wow, pasar por tanto solo por vivir 2 años más. Y luego entendí, Ana tenía una hija de 2 años de edad y ella me lo dijo con estas palabras. Para mí, vivir 2 años más significa la posibilidad de que mi hija alcance la edad con la que pueda recordar a su madre.
Y con todas estas situaciones, estas anécdotas, yo me iba quedando impactada, regresaba a casa llorando y entonces un día tuve esa claridad, dije que resolví mi crisis creativa, ¿no? Dije, lo tengo, sé lo que quiero hacer, quiero crear un podcast de historias de salud. Y entonces así fue como aterricé esta idea, ¿no? Pero luego, bueno, fui dándole forma a cómo iba a ser ese podcast, ¿no? Yo dije, yo quiero un podcast que cuente historias de salud, que se centren en la historia humana de vivir con una condición de salud y que refleje cómo el contexto moldea esa experiencia, ¿no? Yo dije, yo quiero un podcast, aquí no se trata de victimizar a nadie, ni de dar tips para llevar una vida saludable, ni de aleccionar sobre salud, sobre qué deberías y qué no deberías hacer para llevar una vida más saludable. Aquí se trata de que veamos lo que hacen las personas ante la adversidad, cómo reaccionan al tener una condición de salud y que se entienda que vivir con una enfermedad está influenciado por el contexto, como ya lo hemos contado en diferentes episodios de Pampa al Susto. Por ejemplo, no es lo mismo tener esquizofrenia y tener acceso a un tratamiento médico y vivir con tu familia y todo el apoyo de una red, a tener esquizofrenia y vivir en situación de calle. O, por ejemplo, enfrentar dolor terminal de cáncer y tener acceso a servicios de salud, no es lo mismo eso, a tener dolor por la etapa terminal de cáncer, pero vivir en una sierra en Guerrero sin acceso a servicios de salud, ¿no? O sea, cómo se vive la salud y la enfermedad siempre está conectada al contexto, a lo social, lo económico, geográfico, y ese es el lado de la salud que queremos narrar. Y por otro lado, bueno, yo estaba muy inspirada porque yo tengo diabetes tipo 1. Vivo con diabetes tipo 1 desde que tengo 25 años, o sea, desde hace 12 años, y yo vivir con una condición de salud, eso mismo me fue exponiendo experiencias donde me di cuenta de muchísimos mitos e ideas equivocadas que hay alrededor de la salud, ¿no? Por ejemplo, yo viviendo con diabetes tipo 1, me pasaba mucho que las personas me hacían muchas preguntas alrededor de mi diabetes, ¿no? De, ay, pero comías muchos dulces, ay, pero ¿cómo? Si estás muy delgada. Y mi favorito era, ¿cómo? ¿Te dio un susto? Y bueno, no sé si todos lo sepan, pero en México existe esta idea popular que cuando te da un susto te debes comer un pan y la idea es que es para evitar que te dé diabetes, ¿no? Entonces me preguntaban que si me dio un susto y yo decía, ya, sí, sí, me llevé un susto y no me comí mi pan, ya, por eso me dio diabetes, ¿no? Obviamente lo decía en tono de broma. Pero entonces al crear un podcast de historias de salud y que desmitificara ideas equivocadas sobre la salud, me sentí muy inspirada por este comentario que a mí la gente me decía y dije, lo tengo, se va a llamar Pan para el Susto. Así fue como todo se fue conectando. Y bueno, empecé sola, hice los primeros 2 episodios sola, muy pronto me di cuenta que no podía sola y entonces formé un equipo, somos 3 periodistas, trabajo junto con Aleida Rueda, Itzel Gómez y Carlos Antonio Sánchez. Carlos es quien hace toda la producción sonora y nosotras 3 nos encargamos de hacer la investigación, escribir los guiones, contar las historias y bueno, pues todo eso. Esa es la historia resumida, no tan resumida de Pampa el Susto. Súper. Mira, a mí lo que se me hace maravilloso es que cuentas historias de personajes entrañables, independientemente de cuál sea su condición de salud. Y, y algo que me parece muy valioso es que estás precisamente centrada en las personas. Y- Totalmente, o sea, eso nos dábamos cuenta, ¿no? Que en muchas veces los contenidos sobre salud y de medicina están centrados en la condición como tal, es decir, como si estuvieras hablando de diabetes, de esquizofrenia, de epilepsia, de parálisis cerebral, etcétera. O como si muchas veces se centran en la prevención, en el tratamiento de enfermedades, cuando la salud y la enfermedad se vive a través de personas, personas que tienen una historia antes de la enfermedad y después de la enfermedad, y personas que son diferentes en su contexto, en sus sueños, en el perfil socioeconómico que tienen y todo eso. Y es increíble que se desvincule tanto la narrativa de la salud de lo humano. Y entonces es lo que nosotros queremos retomar, ¿no? Y bien lo dices, hay personajes
entrañables, ¿no? Que casi los conoces y dices, de verdad es como si fuera el personaje de un cuento, ¿no? En el sentido, hablando ya muy teatralmente, en el sentido que el testimonio de la historia por sí mismo reúne muchas capas interesantes, sensibles, que dices, es hasta, hablando de un caso específico, ¿no? Toño, el testimonio principal del episodio que se llama Todo parece tan real, esquizofrenia en la calle. Él es un joven que vive con esquizofrenia y en situación de calle y es encantador, ¿no? Y tiene múltiples capas. Él como testimonio, ¿no? Su personalidad tan simpática, su conexión con la música, luego el hecho de que viva en situación de calle. Y también uno, creo que al humanizar tanto las historias, te das cuenta que rompes estereotipos a muchos niveles, ¿no? Uno se da cuenta cuántas cosas yo había asumido de alguien que vive en situación de calle. Quizá había asumido que es muy ignorante en muchos temas, que es poco articulado, y de repente te sorprendes y dices, wow, Toño es una persona con una cabeza llena de referencias culturales, es ágil para contar lo que quiere, sí, también con un tipo de atropellamiento al hablar característico de personas con esquizofrenia, pero también uno se va dando cuenta que todas las personas tenemos ideas muy equivocadas sobre lo que pensamos de las personas con diferentes condiciones de salud, ¿no? Y sí hacemos un gran esfuerzo por encontrar testimonios muy ricos en ese lado humano y que tengamos historias que cautiven. Sí, es algo en lo que ponemos mucha atención en los episodios. Qué bien. Cuéntanos, por favor, Mari Carmen, del premio recibido y específicamente de qué capítulo, de qué episodio se trata. Mm, Sí, pues ve, ha sido bien emocionante porque así no es que yo aquí quiera echar flores al proyecto, ni mucho menos. O sea, te juro que todo esto que ha pasado a los cuatro nos ha tomado por sorpresa, que somos un equipo bien chiquito, somos cuatro personas, un proyecto autofinanciado. Y hasta el momento hemos recibido 6 reconocimientos, ¿no? Eh, Desde el primero estábamos así de, ¡ay, wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, bueno, el último de todos fue el Premio Nacional de Periodismo en la categoría científico y cultural. Ese es el galardón de periodismo más importante que existe en México. Y lo recibimos por el episodio que se llama Epilepsia, la posibilidad de renacer, el cual, bueno, yo estuve a cargo de la historia y Carlos Antonio Sánchez hizo toda la producción sonora. Y bueno, ese episodio cuenta, no quisiera spoilearlo todo porque pues obviamente la invitación es que escuchen Hay que Pampa el leer, hay Susto, que escuchar, por supuesto. pero hay que antojarlo, ¿no? Claro. Entonces, ese episodio cuenta la historia de Claudio. Claudio es un escultor mexicano, joven, como de 35 años, que vive con epilepsia. Y aquí lo interesante es que, bueno, Claudio practica una religión en específico, que es la religión Yoruba, y él, como parte de sus creencias, por un lado, espirituales, y por otras razones de lo que él experimenta en la epilepsia como parte de su proceso artístico, él toma la decisión de no medicarse para la epilepsia y vive sus crisis epilépticas sin medicamento. Esto aclaro con letras gigantes que su decisión va absolutamente en contra de toda recomendación médica y obviamente lo expone a riesgos muy importantes, incluso pues de fallecer durante una crisis, exponerse a accidentes y ni qué decir del tipo de estrés al que somete a su familia, ¿no? Entonces, la historia muestra toda esta complejidad de, por ejemplo, cuando alguien vive una condición de salud, no solo es un individuo enfrentando una condición, es una familia. Y lo que le sucede a un individuo impacta a una familia y las decisiones que toma esa persona impactan a toda una familia. Eso por un lado, ¿no? Luego darnos cuenta que la libertad de decidir cómo vivir esa condición
Está influenciada por creencias religiosas, espirituales, es decir, la salud siempre está conectada a todo tipo de contexto, ¿no? En este caso, el espiritual. Y entonces, bueno, toda la historia te va llevando en comprender a Claudio y no juzgarlo. Es algo que trabajamos mucho en Pampa al Susto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para contar su historia? Para dejar claro que su decisión es equivocada. Equivocada quiero decir desde el lado médico, no recomendada es lo que quiero decir. Pero por otro lado, ¿cómo logro entrar a la cabeza de Claudio y comprenderlo, intentar estar en sus zapatos un rato? ¿Qué siente él como escultor trabajando? ¿Qué experimenta él en una crisis epiléptica? Por lo cual él siente, Claudio describe todas las sensaciones que él experimenta a nivel olfativo, sensorial y muchas otras cosas, todo lo que él le deja a una crisis epiléptica y cómo para él eso es algo más que inspira su trabajo creativo como escultor. Entonces, bueno, esta historia creo que lo que logra manejar muy bien esas múltiples capas de complejidad en una historia, donde estás hablando de una condición de salud que requiere tratamiento, pero ves cómo se conecta con lo religioso, lo espiritual, el impacto en una familia y bueno, y toda la investigación periodística que contextualiza el acceso a tratamiento de epilepsia en México, en Latinoamérica, etcétera. Entonces, esa es la historia, ya por spoilear aún más. Actualmente Claudio cambió de opinión y hoy por hoy se medica y creo que todos quienes queremos a Claudio respiramos cuando cambió de opinión, pero por muchísimos años no lo hizo. Y, y creo que es enriquecedor escuchar una perspectiva tan distinta, ¿no? Además, en el propio episodio, escuchando a la especialista, entrevisté a una especialista en esquizofrenia, ella lo deja muy claro, no es la primera persona que ella conoce tomando esa decisión por la influencia que puede tener la alteración sensorial en los procesos creativos de una persona. Claudio no es el primero en la historia en encontrarle un valor a lo que él siente después de una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, bueno, la historia da todos esos ingredientes de un caso tan complejo como ese y supongo que algo especial tenía porque resultó ganador con miles de trabajos registrados y pues obviamente para todo el equipo fue súper emocionante y todo, ¿no? La fiesta total. No, pues muchas felicidades. También hablas de cosas que a mí me parecen muy interesantes, por ejemplo, la salud sexual relacionada con una enfermedad, ¿no? Muchas veces asumimos que cuando alguien está en una situación de enfermedad, pues se olvida de esa parte también, de la parte de la intimidad. No sé, si quieres háblanos un poquito de esa parte, o sea, porque, y sobre todo te lo pregunto porque es muy interesante eh, precisamente esta idea de ver a las personas y no ver digamos, a la enfermedad, ¿no? Porque entonces te puedes clavar, o sea, soy esquizofrénico, soy este epiléptico, y eso es lo único que importa, pero incluso los propios pacientes pueden asumirlo. O sea, es una historia que incluso te la puedes autocreer, ¿no? Y lo que me gusta mucho es esta posibilidad de encontrar como todas las capas de las personalidades, que es lo que hacen el trabajo entrañable, porque a lo mejor estoy siendo repetitivo, pero entonces estamos centrados verdaderamente en las personas, ¿no? Y creo que eso le hace muchísima falta a la salud, a los especialistas de salud en general, tú como médica lo debes de saber, ¿no? Sí, totalmente. Y, o sea, usaste una muy buena palabra, ¿no? Asumimos, asumimos, nos la pasamos asumiendo y haciendo categorías como de una persona que tiene esto, entonces ya vive así, ¿no? En este caso, tiene parálisis cerebral y entonces asumimos por entre 200 cosas más que es una persona que ni siquiera tiene deseo sexual o sí, que esa parte de la intimidad está totalmente eliminada, ¿no? Y sí, como venimos contando en Pampa el Susto, nos interesan las personas por encima de la enfermedad. Y entonces quiero conocer cómo una persona vive la vida teniendo una enfermedad que lo acompaña, que le da aspectos diferentes en la vida, pero como bien dices, no lo define, sigue siendo ella, sigue siendo él, quien quiera que sea, ¿no? Entonces, esta historia que comentas, esta historia la investigó y escribió es de mi compañera Aleida Rueda, del equipo, por supuesto,
Y entonces, esta historia cuenta el testimonio de Sandra. Ella es una joven que tiene parálisis cerebral. Lo único que puede mover de su cuerpo es la boca. Pero aún así, ella, digamos, fisiológicamente, neurológicamente, tendría toda la capacidad de experimentar un orgasmo, ¿no? Y entonces ella empieza con esta curiosidad de decir, bueno, dentro de tantas cosas que tengo restringidas en mi vida, esta yo podría vivirla y sin embargo no tengo acceso a ella porque empieza a descubrir que no tiene las herramientas, los caminos para vivir eso en su vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los juguetes sexuales no están diseñados de forma que alguien como ella, que no puede moverse, pueda estimularse, o sea, no existen juguetes sexuales para eso. Luego, cuando intenta explorar la vía de pagar un servicio sexual, pues resulta que no está regulado, que no sería seguro, entonces que también se expondría a toda una serie de riesgos. Bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Y esta historia combina el testimonio de Sandra y el testimonio de, ay, creo que se llama Carolina, no puedo creer que estoy fallando. Bueno, es el testimonio de otra mujer que también tiene un tipo de parálisis, nada más en la mitad del cuerpo. Y ella no nació con esa condición, sino se quedó así después de un accidente, ¿no? ¿Y ella a qué se enfrenta? A que resulta que cuando te rehabilitas, en el sistema de salud no hay quien te rehabilite el piso pélvico, no hay nadie que asuma la responsabilidad de ayudarte a retomar tu vida y tu placer sexual, ¿no? Es alguien como que nadie le entra y se vuelve como tabú incluso entre el equipo médico. Y entonces, sí, como dices, escuchar a Sandra es padrísimo porque ella, de verdad, uno se da cuenta que tiene la cabeza llena de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Y Sandra tiene una personalidad increíble, enérgica, y ella, además con mucho humor, dice así tal cual, ¿no? Estoy harta de que me digan Angelito. Ella dice, yo de Angelito no tengo nada, yo también quiero coger. Y ella sí lo expresa, ¿no? Y ella dice, no, yo no soy un angelito, yo no soy una bendición. O sea, Sandra es una chava que, por cierto, es directora de teatro, que tiene deseo sexual y bueno, y tiene parálisis cerebral, ¿no? Entonces, eh, pues sí, justamente tratamos a los testimonios, justo son personas, personas complejas con grandes historias y su historia no está definida por una condición de salud, está acompañada por una condición de salud. Em, y bueno, como decías, esta sensación tan entrañable que tienen los testimonios, Sandra, claro que es un personaje también entrañable, que además te hace reír, es como Divertidísimo. descarada en su manera de expresarse, es emocionante escucharla, ¿no? Entonces, sí, esta es otra de las grandes historias, creo que quizá, bueno, ya no tengo así los números de cuáles son de las más escuchadas, pero yo supongo que esta es una de las más, porque además otra cosa que descubrimos es Em, todos hemos platicado con alguien con diabetes, ¿no? Bueno, aquí una. O sea, hay enfermedades mucho más distribuidas en el mundo y que todos podemos tener una referencia en nuestra cabeza de eso, pero quizá menos personas hemos tenido una conversación con alguien con parálisis cerebral. Uno, porque la prevalencia es mucho menor, entonces quizá ni siquiera conoces a alguien, pero también puede ser que lo veas, que sepas que esa persona tiene parálisis cerebral y nos sentimos intimidados, nos sentimos torpes, es como si ni siquiera supiéramos cómo dirigirnos a alguien con una condición así, ¿no? Entonces, en el no sé qué hacer, no sé cómo desenvolverme, lo que hacemos es simplemente darle la vuelta, ¿no? No sabemos cómo integrar. Em, y entonces, tener historias de personas tan diversas uno se queda, caray, ¿dónde está lo difícil? Solo tengo que hablarle, solo tengo que tratarla como una persona, hacer contacto visual, la saludo y platico. No hay más. O sea, y Algo estamos tan hablando. esencial, pero que hemos perdido, la verdad. ¿Eh? Sí, 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 sí. Entonces, sí, la historia de Sandra, esa historia se llama Coger en Discapacidad. Este,
Así, bueno, pues también se la recomiendo. Está buenísima, la verdad es que no se la pierdan. Bueno, la verdad es que todas las historias de Pampa al Susto, que por cierto está disponible en Spotify, está disponible en ¿dónde más, Maricarmen? Está en Spotify, está disponible pues en todas las plataformas de audio, ¿no? En Apple Ok. Podcast, todas las plataformas de audio. Por ahí lo tenemos en YouTube también, porque sí nos pasa que nos comentan así de, yo no uso Spotify. Entonces, pues trepamos también los episodios a YouTube. Y bueno, en cuanto a redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Pampal Susto MX. Siempre estamos en busca de nuevos testimonios para tener historias que contar, porque de verdad, David, no sabes cómo me emociona que hayas tenido como esa sensibilidad de decir, wow, cuentan historias de personas, ¿no? Y personajes que son entrañables, porque es algo a lo que le ponemos mucha atención. Tú como creador de contenido en tus diferentes facetas sabrás que necesitas ciertos ingredientes para decir, aquí hay algo que puede funcionar, ¿no? Y entonces a nosotros que contamos historias de salud nos pasa que a veces las personas creen que solo por tener una condición de salud es suficiente para que podamos crear un episodio, ¿no? Entonces, pues sí nos llega a pasar que nos dicen, oye, pues mi mamá tiene cáncer, digamos, o a mí me pasó esto, o incluso a mí me preguntan, oye, ¿y si tú tienes diabetes, por qué no hay un episodio sobre ti? Y justo sucede que tener una condición de salud no es suficiente para tener una buena historia que contar, ¿no? De entrada lo que buscamos es esa intersección entre múltiples capas de complejidad. Es, ok, tienes una condición de salud, pero me falta otro ingrediente. Tiene que haber algo especial en ese contexto, por ejemplo, en situación de calle o viviendo un tipo de puede ser discriminación específica en algún contexto o qué sé yo, o sea, tiene que haber más ingredientes asociados a lo cultural, a lo social, que le den un plus a eso, ¿no? Porque si no, lo que tendríamos sería testimonios contando las características de su condición, ¿no? Y no es lo que buscamos, buscamos historias humanas complejas, entrañables, em, que nos emocionen, que nos hagan aprender, que nos hagan volvernos más empáticos y que nos hagan querer saber más y que te dejen con las ganas de decir, mira, a la siguiente que vea a una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, me propongo hablarle en vez de dar la vuelta, ¿no? Entonces, sí, pues andamos en la búsqueda de hacer más de eso. Pero tú sabes que no es fácil, ¿no? Los tiempos que se No, requieren. claro que no, claro que no, no es, la verdad es que requiere de muchísimo empeño y eso es algo que a lo mejor la audiencia con este mar de contenidos disponible todo el tiempo, a veces es difícil dimensionar lo que implica y el trabajo el empeño y el trabajo que hay detrás de estos contenidos que estamos haciendo y que hace tu equipo de manera increíble. A mí me gustaría decir un par de cosas. Una que independientemente de las historias y de los personajes de los cuales ya hablamos, me parece que no deja de ser un trabajo muy serio de divulgación científica. Es decir, yo aprendí muchísimo, por ejemplo, con el episodio que menciona sobre esquizofrenia, ¿no? Y porque además decirle a la audiencia que no solamente son los testimonios de las personas que tienen estos padecimientos, sino también de expertos que nos dan una visión muy interesante. Entonces, esto es muy bonito y desde otro lugar que no tiene que ver con la medicina, pero que sí que tiene que ver con la física, que tiene que ver con las neurociencias. Yo me considero también un divulgador científico y aquí hay un empate muy interesante entre tu proyecto y el mío, lo cual me parece increíble, ¿no? Pero básicamente no se trata de ir diciendo, oye, pues así son las cosas y explicar como si fuera un pizarrón, ¿no? Básicamente se trata de aterrizarlo pues a lo que importa, que somos los humanos, ¿no? Eh, y también decir por el otro lado que yo sí empecé a hacer contenidos cuando el Internet era muy joven. En el 2009 empecé con el blog y la verdad es que yo sí me compré esta idea de que
los medios son para todos. Yo estudié comunicación, en mi juventud fui director de televisión. Cuando terminabas la carrera te ibas a formar, en mi caso me fui a formar al Canal 11, a Televisa, a Televisión Azteca, lo que había en ese momento. Y bueno, pues esperabas tu turno para empezar a trabajar y de pronto los medios digitales empezaron a democratizar las cosas. Y esto es una ola maravillosa desde mi punto de vista, también peligrosa por un lado, pero maravillosa si por supuesto la usas desde la intención amorosa de conectar de personas increíbles con audiencias. Me parece que Pampa al Susto es una ventana única para que muchísimas personas puedan expresarse, y que si no tuvieran esta ventana, pues simplemente no pasarían completamente desapercibidos. A mí me recuerda mucho, tengo por ahí un episodio que se llama Yo soy otro tú, de una persona que se iba pasando de mesa en mesa por la colonia Condesa, como cuando estás comiendo te interrumpen 15 veces, y una de ellas, junto con un amigo, pues decidimos por alguna razón sí darle su oportunidad y escucharlo, y resultó que era un filósofo maravilloso, un filósofo callejero, ¿no? Que no te puedes imaginar que esté pasando por ahí, ¿no? Y que a mí me dio lecciones alucinantes en un momentito que estuvimos ahí compartiendo, se sentó en la mesa y estuvimos ahí compartiendo un ratito, y la verdad es que fue maravilloso. Y entonces, para mí estos proyectos, aterrizados además en un podcast del cual además soy fan del formato, soy fan del formato porque, bueno, contarle a la audiencia, estamos en este momento, yo estoy usando la cuenta de Zoom que me facilita la universidad. Tú estás en Cambridge, yo estoy en Coajimalpa, en la Ciudad de México, estamos grabando. La verdad es que esta tecnología tiene unos filtros alucinantes. Luego si sale algo mal, hay otros 20 filtros que se pueden aplicar. Es tremendamente accesible, digamos, a nivel tecnológico, no a nivel contenido. Los contenidos siguen siendo complejos, pero a nivel tecnológico hay una cantidad de facilidades que democratizan este acceso, eh, finalmente, a las personas. Y algo que creo que es importantísimo y que tiene que ver con el espíritu de Yo Somos es conectar personas con personas, ¿no? Haciendo comunidad. Y otra cosa más también que a mí me parece muy interesante, y la verdad es que me emociona casi hasta las lágrimas, es que colaboradores, participantes del teatro cuántico como tú, como Claudio Valdés Juri, como muchos otros, terminamos haciendo comunidad. Yo termino participando también en esos proyectos, y a final de cuentas terminamos haciendo una comunidad de comunidades, que en el caso del podcast usamos, por supuesto, los medios digitales, pero no somos usados por ellos. Y creo que en este mar de insignificancia de los medios digitales, proyectos como el tuyo son de verdad un oasis, pues que hay que apoyar primero que nada escuchando, recomendando, y, y entendiendo, algo que digo siempre en la clase. Soy profesor de comunicación. Los medios son nuestros, ya nadie nos puede arrebatar, ¿sí? Y esto es definitivo, esto es completamente definitivo. Para mí, que soy digamos que soy un colono digital, que no nací con lo digital, me queda súper claro, y es la verdad una oportunidad única, que casi cualquiera pueda tener acceso a hacer contenidos de calidad. Por supuesto, después hay que saber hacerlos, pero por lo menos el acceso, antes ni siquiera se tenía esa puerta. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, como dices, el tener este acceso, no solamente a escuchar ahora una mayor diversidad de contenidos, por lo tanto también exigir diferente y que quien crea contenidos tenga que ir subiendo la calidad. O sea, tiene un doble filo, ¿no? Por un lado, quien sea se puede trepar y lo que sea se puede subir, y entonces también puede subir la cantidad de cosas que dices, ay, caray, esto por qué se publicó, pero también abre camino a proyectos e iniciativas que nunca hubieran visto la luz
en los contextos anteriores, convencionales, ¿no? Lo que tú haces, por supuesto, lo que yo hago, nunca hubiera estado en una estación de radio ni nada. Y creo que trabajar de manera, en este caso, autónoma, autofinanciada, para nada, o sea, no sacrifica calidad, ¿no? Sacrifica el presupuesto que tienes para la producción. Eso sí, sería un sueño, además, tener los recursos para hacer producciones más impresionantes y más elaboradas, ¿no? Pero la calidad en la investigación, o sea, como tú lo mencionabas, gracias por remarcarlo, sí, Pampa el Susto, de hecho, bueno, de entrada somos un equipo de 4 periodistas de ciencia, ¿no? Donde además cada episodio se nutre con 3 entrevistas con especialistas, bueno, al menos 2, y tiene todo este trabajo de periodismo, de investigación, de verificación de fuentes, verificación de información, y se vuelve también un trabajo de periodismo científico, de divulgación científica, como tú lo dices. Y sí, antes no hubiera habido espacio para proyectos como este. Y esta parte que comentas, ¿no? De crear comunidad y conectar personas. Nosotros hemos recibido retroalimentación muy emocionante tanto de los testimonios como de los escuchas, ¿no? Los testimonios una y otra vez nos han dicho esta cuestión de, siento que nunca había podido contar mi historia así. Incluso hemos tenido testimonios que han sido entrevistados en otros medios, pero entonces, lo que buscan es la cápsula de 2 minutos para que veas cómo vive alguien con, y entonces es la cápsula curiosa para que conozcas 2 cosas de una enfermedad. Otra vez, que conozcas la enfermedad, no la persona y las complejidades que se viven, ¿no? Entonces, ese es un comentario que recibimos, nunca me había sentido tan escuchado. Incluso nos ha pasado que nos dicen, hiciste que yo mismo viera mi historia desde otro punto de vista. Por ejemplo, hay un episodio que se llama Sobreviviente de su sueño. Es la historia de un testimonio. Ella se llama Tania María. Ella hace 15 años más o menos tuvo un accidente automovilístico donde prácticamente ella se hizo cachitos, se destrozó todos los huesos desde el rostro hasta los pies, pasando por brazos, piernas, costillas, absolutamente todo. Tuvo muchísimas cirugías, años en rehabilitación y tal. Y ay, me emociona hasta las lágrimas, soy lloroncísima, ¿eh? Pero ella me dijo de ese episodio, me dijo, Mari Carmen, no contaste la historia de mi accidente, contaste la historia de mi reconstrucción. Y ella misma no había visto la grandeza de su historia a través de cómo volvió a ser ella, más no cómo fue tu accidente, ¿no? Entonces, también esa riqueza en las historias se ha vuelto muy simbólica para los propios testimonios. Y luego ha estado la parte de recibir retroalimentación de los escuchas, ¿no? Por ejemplo, un señor con fibromialgia escuchó el episodio que se llama Así vivo yo siempre con dolor, que es la historia de Adriana, quien tiene fibromialgia, la enfermedad que tiene Lady Gaga. Y este señor eh, decía así de, es que me la pasé todo el episodio entre emocionado y entre llorando de decir, eso es lo que siento yo, eso es lo que siento yo, sí, sí, eso es lo que me sucede, ¿no? Entonces, esta cuestión de sentirte tan identificado, no solo en la descripción de la enfermedad, de estos son los síntomas y duele así y tal, sino a nivel emocional, verte reflejado en una persona es muy poderoso y une mucho. Y eso es algo bueno, trabajamos en las historias, y hay cosas que uno ni siquiera puede planear, ¿no? O sea, al planear un proyecto es muy difícil tal cual decir, así voy a planear conectar personas, así voy a planear crear comunidad. Se empieza a volver un efecto, como un efecto dominó de eso que estás provocando por la esencia de tu trabajo, ¿no? Y sí, proyectos como este, como lo que tú haces, no estarían disponibles si no fuera por estas nuevas modalidades que tenemos.
Y que claro, nos enfrentamos también a otros retos, ¿no? Es como, ¿de dónde sacas el presupuesto? ¿Cómo logras financiarlo? Sí, por un lado hay un orgullo, hasta vamos cargando con una bandera de somos un proyecto autónomo, autofinanciado. Existe ese orgullo, pero por otro lado es, bueno, la verdad, si recibiéramos donaciones de algún lado, el presupuesto no estaría nada mal. O sea, no es 100% voluntario serlo, es más bien circunstancial. Si quisiéramos presupuesto, si quisiéramos que esto nos diera algún ingreso, ¿no? Entonces, ese es otro lado de la historia que muchos creadores de contenido compartimos de cómo le hacemos para volver esto sostenible a largo plazo, que no se vuelva algo que estalló, que funcionó, donde contamos 20 historias y se acabó, porque no queremos que se acabe. Y estoy segura que igual que tú con Yo Somos, es algo que amas tanto y de lo que estás tan convencido que dices, no quiero que se acabe. ¿Cómo lo vuelvo sostenible? Bueno, estamos en esa exploración, ¿no? Sí, la verdad es que no es nada fácil, pero es algo bien importante. Otra invitada muy querida, Inger Díaz Barriga, que tiene entre muchos varios podcasts, pero uno muy recomendable, que es Mejor Vete Cristina, súper premiado con el premio Ortega y Gasset de Nuevos Medios, y bueno, con una trayectoria increíble como periodista de radio también está todo el tiempo pensando en cómo poder financiar estos nuevos podcasts y así andamos y creo que también es legítimo, ¿sabes? Y sabes qué, Mari Carmen, yo creo que vamos a pasar muy pronto a una nueva etapa, estoy seguro, porque lo que estamos haciendo de verdad tiene un valor que es muy difícil de calcular, ¿sabes? Eh, si bien es cierto que abre muchísimas puertas, y eso ya es una ganancia, no sé si tangible o intangible, increíble, también es cierto que en un mundo donde las cosas se monetizan es bien importante. Y aquí también hay una responsabilidad, no me gustaría entrar demasiado, pero hay una responsabilidad importante de Spotify, de YouTube, etcétera, etcétera, o sea, que están a final de cuentas, son los que se están beneficiando con nuestro trabajo, ¿no? Al final del día. Pero bueno, ya eso ya es entrar a temas muy Terrenos espinosos. complicados. Sí. Mientras el mundo siga así, más vale que nos rasquemos con nuestras propias uñas, como bien se dice, ¿no? Pero también, y esto es algo muy rescatable, también es increíble no tener patrocinadores, ¿no? O sea, es decir, poder estar hablando de lo que se nos pegue la gana, el tiempo que se nos pegue la gana, con quien se nos pegue la gana, y que encima tengamos el beneficio y la bendición de que alguien nos escuche, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, esa libertad, y creo que estamos, entre mi equipo y yo, estamos en el entendido que si algún día tenemos financiamiento y patrocinios y todo, jamás será a cambio de nuestra libertad creativa, nuestro rigor en la investigación, ni nada, ¿no? O sea, queremos seguir al mando de qué es Pampa al Susto y cómo se hace, y ojalá exista quien concilie con lo que estemos haciendo y quiera, pues, invertir. Pues muy bien. Mari Carmen, una última pregunta ya para despedirnos. A mí me gustaría que nos cuentes ¿qué le dirías a una persona que no tiene especialmente una condición de salud? Eh, ¿Por qué le recomendarías escuchar Pampa al Susto? Wow, nunca me, nunca me habían preguntado eso y ahora me siento como en el reto de vende tu podcast en un minuto. Le recomendaría escuchar Pampa el Susto. Primero, porque es el deleite de sumergirte en una buena historia per se. O sea, independientemente de lo que se trate, es engancharte con una buena historia en lo narrativo y en lo sonoro. Y además, cada historia te lo garantizo, te va a hacer pensar en algo que nunca antes habías pensado y te va a hacer conectar a un nivel empático em, con alguien de quien casi te garantizo hubieras tenido prejuicios al respecto. Y ese gozo de verte expuesto a una situación que te hace sentir y pensar diferente, creo que es de lo más padre que te puedes llevar una historia. Y eso, por eso diría, te vas a llevar un buen momento, entretenido, sensible, te vas a picar con una historia que además te va a llevar a pensar de una forma que nunca antes lo habías hecho.
Mari Carmen, muchas gracias. Queridos escuchas de Yo Somos, bienvenidos a esta nueva etapa del podcast, grabando desde México, yo, Mari Carmen desde Cambridge, y les mando un enorme abrazo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación. Mari Carmen, un abrazo gigantesco hasta Inglaterra y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, David. Qué bonito reencuentro. Un abrazo a tu audiencia y que se repita alguna vez en el futuro.